Hola a todos, es Z Dolph. Hoy les hablaré sobre cómo continuó la historia de Trunks y Mai del futuro. Después de concluir la saga de Black, teniendo a Trunks como héroe, para posteriormente el universo 7 del futuro ser erradicado por el Rey del Todo, se dio la oportunidad de que Trunks y Mai viajaran a otro futuro antes de la llegada de Black en el mismo, y que Whis iría hacia el mismo para darle el aviso a Bills del futuro. Trunks y Mai habrían partido en la máquina del tiempo hacia esa nueva línea, mientras que Whis, probablemente con la ayuda de Gowas o el mismo Shin con el anillo del tiempo, habría sido llevado hasta aquel futuro, en el que despertaría a Bills para informarle sobre quién aparecerá. Después de contarle todo lo que iba a suceder en el futuro, con la ayuda de la teletransportación de Shin del pasado, el cual trataría de evitar su comunicación con su contraparte futura, se teletransportarían en busca de dónde podría estar Black. Black se encontraría en otra parte de la Tierra esperando a la llegada de Babidi, Dabura y sus hombres, ya que en el manga se podía ver que él estaba presente después de que todo terminó. Así que por otro lado aparecen Trunks y Mai del futuro original, mientras que a los Trunks y Mai de esta línea se llamaran con el número 2. Tras aparecer en Corporación Cápsula, Bulma se vería sorprendida al ver a su hijo y nueva amiga con nueva ropa. Trunks diría que recuerda que en estos momentos estaba entrenando con la espada Z, y le explicaría a su madre que él y Mai pertenecen a otro futuro que terminó desapareciendo por la culpa de un dios que buscaba justicia de mala forma. Después de contar detalladamente todo lo que llegó a pasar, Bulma se quedaría sorprendida tras todo lo contado, además de ver que traían una nueva máquina del tiempo. Trunks sentiría los ki de Dabura, Babidi y los demás acercándose a la Tierra, por lo que decide irse para enfrentarlos y evitar esta vez la muerte de Kaioshin y Kibito. Tras llegar con anticipación, Babidi enviaría a sus hombres al ataque, donde Trunks convertido en Super Saiyajin fase 2 acabaría sin problemas a Pui Pui y Yakon, sorprendiendo al mago de las capacidades del chico. Por otro lado, Trunks 2 junto a Shin y Kibito se habían aparecido en la Tierra, y los tres estarían sorprendidos al ver a otro Trunks combatiendo sin problemas a los hombres de Babidi, y que el mismo Trunks fuera todavía más poderoso. Dabura saldría al ataque, volando y lanzando saliva, donde Trunks la desintegra con un ataque y le clava su nueva espada en el pecho para luego de cerca lanzarle un ataque Big Bang que lo acabaría junto a Babidi. Así después decidiendo arrojar al huevo de Majin Buu al sol. Black estaría sorprendido con lo visto, y justo al voltear se encuentra a Bills, impactándose de la presencia de aquel, donde Bills estira su mano y lo destruye con su Hakai. Bueno, para aquí Shin y Whis del pasado ya regresaron a sus líneas correspondientes, y Trunks lograría ver a Bills junto a Whis del futuro, quienes se acercarían a hablarle de lo que ya les contó Whis del pasado. Trunks 2 estaría preguntando sobre su presencia en la línea, donde Trunks dice que primero vayan a su casa, incluidos Bills y Whis que adoran la comida. Así explicando más a detalle las cosas entre todos, y de repente Trunks 1 recordaría las super esferas, con las que pensaba en revivir a todos sus amigos tras la nostalgia que tuvo de verlos una vez más en el pasado. Bulma se pondría a trabajar en un super radar, mientras que Bills, Whis, Shin y Kibito regresarían a sus respectivos planetas, donde esperarían a ser contactados nuevamente para ayudar con reunir las super esferas. Al otro día Bulma ya tendría listo el aparato, así llamando a Whis, Bills, Shin y Kibito, donde gracias a la teletransportación de Kibito se harían presentes, y junto a Trunks 1, se teletransportarían a un planeta del centro del universo para detectar mejor las super esferas. Con Whis liberando algunas de ciertos planetas, no lograrían encontrar las restantes, donde después buscarían en el universo 6 tras Whis del pasado contar parte de ello, y así tendrían las 7, con las cuales tras llamar a Super Shenlong, pedirían revivir a todos los que murieron desde la aparición de los androides, incluyendo a Goku. A pesar de que Goku murió por su enfermedad del corazón, en el mini manga donde se muestra cómo mueren los guerreros Z en el futuro y se vuelven bebés Pilaf, Mai y Shu, se puede ver que Goku conservó su cuerpo en el otro mundo, y lo mismo con Piccolo posteriormente. Por lo que aunque Goku reviviera algo enfermo, ya tendría la medicina requerida para sanarse. Si no, también le queda la ayuda de Shenlong de la Tierra para recuperarse todavía más rápido. Como ya conservaron todos sus cuerpos en el otro mundo, es probable que Goku, Vegeta y Gohan hayan alcanzado el Super Saiyajin 3 en el otro mundo, y obtener un poder todavía mayor al de Goku y Vegeta del pasado gracias a la cantidad masiva de años por la que llevaban ventaja. Con las esferas de la Tierra, en caso de no haber pedido curar a Goku al revivir sano, es probable que
que hayan pedido reconstruir los daños que causaron los androides, como la torre de Karin y el templo de Kamisama, contando que Kamisama habría decidido aumentar sus poderes para que las esferas pudieran cumplir algo que llevaba décadas sin pedir. Tras Trunks 1 mostrar el superpoder de la ira, habría tenido un combate contra Goku, Vegeta y Gohan en Super Saiyajin 3, donde Trunks saldría victorioso de ello, algo que también sorprendería a Bills y Whis. Debido a que Trunks superaba los poderes del Super Saiyajin fase 3, y además su aura tenía una apariencia más divina, y Whis habría tenido la idea de entrenarlos tal como hizo su contraparte pasada. Por lo que en un futuro, este habría tomado como alumnos a Goku, Vegeta, Gohan y los dos Trunks. Obviamente también regresando de vez en cuando a la Tierra debido a Goku, Vegeta y Gohan haber dejado mucho tiempo abandonadas a sus familias, como Trunks 2 querer progresar con Mai 2, y Trunks 1 decidir en casarse con Mai 1. Es probable que también se haga un torneo entre todos los universos, ya sea por Goku conocer a Zeno, o algún mortal de otro universo llegue a eso. Este torneo tendría claramente sus diferencias de guerreros al ser 20 años mayores, o incluso otros nuevos para la competencia. Zamas del universo 10 en cualquier momento habría sido detenido por Bills, ya que en cualquier momento se le entraría la intriga de querer hacer suyo el mundo. Una conexión entre Gohan del futuro con Videl o alguna otra chica puede ser posible, y que Trunks 1 haya sido el primero en alcanzar el Super Saiyajin Blue al contar con más potencial. Sin más que pueda pensar en contar, esto podría ser lo que creo que pudo seguir en el futuro al que Trunks y Mai se fueron a vivir. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal, y activar la campana de notificaciones para más contenido. Síganme también en mis otras redes como Facebook, DeviantArt e Instagram. Hasta la siguiente.